Alexis Arguello y Óscar de la Hoya comparten un mismo podio gracias a los títulos conquistados en épocas muy diferentes entre sí. Hay 20 años de diferencia entre el apogeo de uno y el apogeo del otro, pero increíblemente hubo un momento en que ambos hasta pudieron enfrentarse a mediados de los 90. Y si bien esa batalla nunca ocurrió, la especulación sobre lo que pudo suceder en un duelo entre ambos es parte de la eterna fantasía de muchos fanáticos. Y para alimentar esa fantasía tenemos dos alternativas que se asemejan a un juego dialéctico entre la realidad y la ficción histórica: el posible resultado de la pelea posible y el posible resultado de la pelea imposible. Encontrar un ganador para cada combate será el cometido de este video. El 5 de marzo de 1994, Óscar de la Hoya noqueó al danés Jim Brehal y se agenció el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Fue su primer cinturón universal. Días más tarde, Alexis Arguello, según un artículo de la prensa, externó su deseo de enfrentar a de la Hoya. La noticia decía: el retirado ex tricampeón mundial de boxeo Alexis Arguello, de 42 años de edad, retó públicamente al Nobel titular del peso ligero junior, Óscar de la Hoya, a una pelea en la que éste exponga su flamante corona. Muy malo, hasta da vergüenza, dijo Arguello al comentar el estilo del estadounidense, decía el artículo. Esa pelea nunca ocurrió, aunque Arguello regresó meses más tarde para realizar dos peleas antes de abandonar definitivamente el boxeo. Tampoco Arguello y de la Hoya tuvieron en esa época un rival en común que permitiera evaluarlos mediante ese recurso. No obstante, existe sí una ecuación estadística que hasta podría servir de parámetro: Scott Walker, el último rival de Alexis, que venció y retiró a la peor versión de Arguello al comienzo de 1995. A ese Walker, un año más tarde, Julio César Chávez lo noqueó sin despeinarse, y Chávez, tiempo después, perdió 2 veces contra Óscar de la Hoya. Esa matemática indirecta favorece al Golden Boy al buscar un recurso estadístico que permita evaluar el momento boxístico de cada uno en 1994. Es de suponer que al sumar los resultados, de la Hoya hubiera vencido al que perdió con el que fue noqueado por Chávez. Pero hay otro detalle. En 1995, boxísticamente, Arguello no era ni siquiera una sombra de sí mismo, y su regreso al boxeo tuvo más de asunto político de que efectivamente intentar reverdecer viejas glorias. Sobre ese regreso, su antiguo apoderado Eduardo Román le hizo un comentario muy gráfico al periodista Carlos Fernando Chamorro sobre el estado de Alexis en aquel momento. Era ridículo regresar luego de 10 años alejado del boxeo, y así le fue, dijo Román. Si tomamos en cuenta la pésima condición del otrora flaco explosivo y analizamos la increíble condición de un Óscar de la Hoya que caminaba rumbo al mejor momento de toda su carrera, no hay duda en sostener con mucha firmeza la convicción de que ese Golden Boy hubiera vencido y quizás hasta noqueado a su admirado contrincante en la que denominamos la pelea posible. La pelea posible no fue posible, pero nos queda una alternativa. La ficción histórica sí permite evaluar las dos carreras en un choque de merecimientos y capacidades. Ambos fueron similares en lo físico y su boxeo fue increíblemente parecido, sin que para ello mediaran casualidades. Uno fue el espejo del otro. La historia no deja mentir al respecto. Después que un Óscar de la Hoya, casi adolescente, ganara su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, alguien le preguntó por su mayor deseo, y el Golden Boy respondió con mucha firmeza que quisiera llegar a pelear como Alexis Arguello. Lo he soñado y voy a esforzarme por alcanzar ese propósito. Quiero ser tan grande como Alexis,
dijo, y lo logró. Fue un campeón como pocos y en el cuadrilátero encontró un estilo semejante al del nicaragüense, algo que muy bien describió el escritor y periodista Edgar Tijerino en una nota para el diario La Prensa en el año 2000, cuando reveló la admiración que sentía de la Hoya por el flaco explosivo. Ciertamente hay algunos destellos de Argüello en el estilo de Óscar de la Hoya. Se para tan erguido como el flaco, su mirada se ve fría, fiera, filosa y escudriñadora como la de Alexis. Su jab es veloz, cortante y se extiende con la maestría de un espadachín, capaz de frenar cualquier tipo de arremetida. Se desplaza tratando de deslizarse y combina sus manos en un alto grado de precisión. Pese al riesgo, se siente atraído por los cambios de golpes. Eso sí, todavía no es tan eficaz como Alexis pegando en retroceso y necesita más firmeza cuando lleva al rival a las sogas para evitar fugas, pero tiene la insistencia del Nica y ese olfato que identifica a los cazadores, decía el comentario de Tijerino. Ahora bien, si había tanta paridad entre ambos en físico y estilo, ¿dónde radicarían las ventajas de un duelo en el cuadrilátero de la ficción histórica? En primer lugar, situemos el escenario apropiado para ambos. Las derrotas contra Pryor en 140 libras le demostraron a Alexis Argüello que no pertenecía a esa división. Su momento cumbre en el boxeo fue en el peso ligero, las 135 libras. No por un acaso es considerado por muchos el mejor ligero de todos los tiempos y para otros es miembro del quinteto de oro en esa categoría. Ese Argüello era una máquina que sincronizaba a la perfección el boxeo agresivo con el boxeo técnico, sin perder su increíble capacidad de golpeo, el poder en la pegada y la más inteligente de las lecturas en cada pelea. En las 126, en las 130 y en las 135 libras, el nicaragüense fue insuperable para los mejores rivales de su tiempo, al punto que nunca perdió peleas de título en 16 salidas al ring. El equilibrio histórico para que en nuestra especulación exista esa pelea imposible debe necesariamente tomar como punto de referencia las 135 libras. A esa categoría, Óscar de la Hoya llegó el 24 de julio de 1994, cuando venció a Jorge Maromero Páez y se agenció el vacante título de la Organización Mundial de Boxeo. Y si bien de la Hoya ganó sin dejar sombras de dudas sobre su superioridad, sus rivales no estaban a la altura de los que venció Argüello, ni tampoco aquel Golden Boy se entretuvo en sus primeras divisiones, es decir, 130 y 135 libras. Su gran momento llegaría en las 140 libras en el peso superligero. Y las diferencias entre uno y otro no fueron marcadas esencialmente por la clase de oposición. Más bien fue la contundencia de la estadística que decide el ganador de la ficticia confrontación histórica entre Argüello y Óscar de la Hoya. El nicaragüense llegó a su tercer título mundial ligero de la AMB cuando venció al británico Jim Watt. Fue el momento cumbre de su carrera, 3 cinturones en 3 diferentes divisiones. Argüello acumulaba un récord que superaba a las 75 peleas y, atención, en batallas de 15 asaltos. Por el contrario, cuando De la Hoya ganó su título ligero en su meteórica carrera, apenas acumulaba 14 peleas como profesional. No hay sombra de dudas quien estaba más fogueado, mejor preparado y con otro rodaje en el momento de arribar a la división ligero. La pelea imposible que entre ambos pudiera decidir la ficción histórica tiene un claro y contundente vencedor, Alexis Argüello. Y no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, dice la letra de una canción de Joaquín Sabina. Y tiene razón, pero en la nostalgia imposible de alimentar en la fantasía de cualquier fanático, siempre habrá un consenso que debe satisfacer a todos. Óscar de la Hoya y Alexis Argüello se repartieron las victorias en aquellas 2 peleas
que jamás sucedieron.